Ok. Bueno, vamos a hacer un problema similar al anterior para que quienes no hayan tenido oportunidad de revisarlo, ahora sí lo puedan hacer. Vamos a ver. Básicamente va a ser el mismo dibujo. Lo que va a cambiar son los datos. Y ya luego vamos cambiando la figura para que también probemos otros casos. ¿Ok? Supongamos que ahora la tensión en la cuerda es de 400 newtons. Y acá hay 40 grados. Y acá hay 30 grados. Muy bien. Bueno, entonces acá lo que se pide encontrar es el valor del peso sostenido por la cuerda y la compresión sobre el puntal. ¿Ok? La compresión sobre el puntal para que el sistema se mantenga en equilibrio. Lo primero que tengo que hacer, recuerden, número 1, es llevar esto a un triángulo equivalente. Empezamos siempre con el peso y el peso siempre va a ir dirigido hacia abajo. Luego voy a dibujar el puntal. En este caso, el puntal tiene que hacer una fuerza hacia arriba para sostener al peso. Entonces el puntal hace, entre comillas, una fuerza hacia arriba. ¿Ok? Y finalmente, la cuerda, pues tiene que tirar del peso, por lo tanto va hacia la izquierda y hacia arriba. ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer ahora es agregar los datos del problema al triángulo. Entonces, el peso no nos los dan. Voy a poner una W, es mi incógnita. El puntal es esta barra de acá, entonces sería esta. Y la tensión en la cuerda, que es esta, va a valer 400 newtons. Además nos dicen que este ángulo de acá abajo mide 30 grados y que el ángulo de acá arriba vale 40 grados. Para obtener este, recuerden que a 180 grados debemos restarle la suma de los otros dos ángulos, que serían 30 grados y 40 grados. Por lo tanto, acá hay 110 grados. Hasta acá, ¿alguna duda? Muy bien. Continúo entonces. Una vez que ya dibujé mi triángulo, voy a aplicar la ley de senos. La ley de senos dice que a cada lado, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso W, si lo divido entre el seno del ángulo opuesto, aquí sería 110 grados, me daría lo mismo para cualquier combinación lado, ángulo opuesto.
Entonces, si acá divido P entre seno de 30 y aquí estamos mal porque el seno de 30 es opuesto a 400. Entonces sería el seno de 40 es igual a 400 entre el seno de 30. Ahora sí. Una vez que he planteado esto, simplemente debo de resolver la regla de 3 que resulta de tomar una pareja de estos 3 elementos de la igualdad. Entonces, por ejemplo, puedo poner 400 entre seno de 30 es igual a P entre seno de 40. De aquí aplico insisto, la regla de 3, que sería multiplicar 400 por el seno de 30, perdón, seno de 40, y eso lo voy a dividir entre el seno de 30. De tal manera que P me va a dar 514, ¿no? no lo sé, te estoy creyendo a ti. 514, exacto. Punto 23. Punto 23. ¿En qué unidades? En newtons, ¿no? En newtons. Es correcto. Muy bien. Una vez que hice esto, ahora cambio de este elemento por este otro. Sería 400 entre seno de 30 es igual a W entre seno de 110. Y eso se obtiene, ¿verdad? Que W sería igual a 400 por el seno de 110 dividido entre el seno de 30. Entonces, 110. ¿Cuánto va a dar? 751.75 newtons. Muy bien. ¿Hasta acá alguna duda? Ya puedo copiarlo. Vamos a hacer la comprobación nada más. ¿Sale? Ok. Prometo esta vez no borrarlo. Bien, bueno. Para la comprobación, voy a utilizar, recuerden, la ley de senos, perdón, la ley de cosenos. Nada más que del ejercicio anterior, verificamos que no nos convenía usar el ángulo obtuso, ¿ok? Porque nos podía dar problemas. Entonces voy a usar este de acá para calcular este 40. Entonces, como este es mi lado opuesto, empiezo con ese. Ponemos coseno del ángulo de acá, que sería el que estoy buscando, sería igual a 514.23 al cuadrado, menos cualquiera de los otros dos lados, por ejemplo, por primero 751.75 al cuadrado, menos el otro lado que sería 400 al cuadrado, y todo esto dividido entre el doble de la multiplicación de estos dos, 751.75 por 400. Recuerden que si lo quieren meter de corrido en la calculadora, hay que usar unos paréntesis acá, acá y acá. Y que también estos puntos no son puntos decimales, son signos de multiplicación. Muy bien, entonces, si metemos todo eso en la calculadora, ¿cuánto les va a dar?
Profe, Dime. tengo una pregunta. ¿Por qué se tiene que sacar el de la P? Puedo sacar igual el de la C. Estoy tratando de no usar el ángulo agudo, perdón, el ángulo obtuso, para que no me vaya a ir con la finta de que no dé el resultado. Ah, ok. Me- Ah, profe, me dio menos 0.766. Igual a mí. Menos 0. 766. Ok. Permíteme un segundo, por favor. Ajá. Coseno de P es igual a menos 0.766, ¿verdad? Ok, entonces, para hallar el valor de P, lo que hacíamos era usar el coseno inverso de, en su calculadora, escribimos Answer. Me dio 139.999. ¿O 99? Ujú. O sea, hace 140. ¿Están de acuerdo? Entonces, está pasando, si se fijan, lo mismo que la vez pasada. Me está dando lo que me falta para llegar a 180. Es decir, si le sumo 40, me daría 180. Y eso querría decir que mi resultado está correcto. Siempre y cuando, ojo, siempre y cuando haya dibujado bien mi triángulo. Alfredo, ¿de dónde salió ese 140? Es el redondeo de esto. Ah, ok, ok. Sí, este no es un igual, este es aproximadamente. Ok. Es unas cositas así. Como gorritos de N, pero sin la N. Maestro, yo tengo una duda. Para sacar, por decir, la comprobación, ¿cómo sé qué lado tengo que usar? Ah, el que tú quieras. Ah, fe de ratas. Ya sé por qué nos está dando al revés esto. Acá me hace falta un menos de fórmula. Y ya con eso te queda bien. Igual en el problema anterior. Con este menos de acá, ya te queda bien. ¿Sale? Te queda directo el 40. ¿Ya lo puedo copiar? Ya ahora sí ya lo puedes copiar. Ah, Nada más recuerden que este menos ya te va a dar directo el ángulo. Aquí te va a dar entonces los 39, no sé qué cosa. $40.005. 40 grados. Palomita. Maestro, siempre antes del paréntesis, entonces va a ir un menos para que la cantidad sea esa. Sí, sí, sí. Sí, para que dé bien. Este menos de acá me falló. Bien.
Entonces, supongamos que ahora el problema se presenta de la siguiente manera. Pues, ¿ok? En este caso, nos piden hallar el valor de las tensiones en la cuerda 1 y en la cuerda 2 para que el sistema mostrado en la figura se encuentre en equilibrio. ¿Ok? Bueno, entonces, la mecánica más o menos es la misma. Lo primero que voy a hacer es dibujar el peso, teniendo en cuenta que el peso siempre va a ir dirigido hacia abajo. Entonces, tengo el peso. Luego, voy a dibujar estas cuerdas. En principio, no hay orden preferencial. Simplemente yo dibujo primero la que está a la derecha, porque así me gusta. Y si la de la derecha es una cuerda, entonces forzosamente tiene que tirar hacia arriba. Iría para acá. Y nos faltaría la otra cuerda, que si también es una cuerda, también tiene que tirar para arriba. Iría para acá. Ya nada más es cuestión de alargar el vector que representa el peso para cerrar el triángulo. ¿Okay? Alfredo, una pregunta. Sí, dime. ¿Podemos hacer como la figura anterior, como para poner, o sea, por ejemplo, es esa figura y cuando ya lo vaya a poner en su lugar todo, para que ya pueda hacer mi ley de senos, puedo usar esa figura siempre? No, va a depender del problema. Y de hecho, ahorita por eso te cambié la figura, para que veas que según el problema, los datos se van a acomodar de manera diferente. Ah, ok. ¿Sí? Ujú. Bueno, entonces, si ustedes recuerdan, en el problema anterior que menciona Maite, pues lo que pasaba es que la figura del triángulo quedaba igual que el problema, ¿no? Entonces quedaba obvio que los ángulos eran correspondientes, porque son figuras semejantes, ¿ok? Y no teníamos mayor complejidad para hacer el triángulo. Pero acá, ojo, este triángulo no existe en esta figura así como está dibujada. ¿Sale? Entonces, viene un razonamiento que no habíamos hecho antes. Vamos a ver. En primer lugar, esto de acá es masa. No puedo trabajar con masa. Tiene que ser peso para que pueda ser un vector. ¿Cómo convierto la masa en peso? Hay que pasarlo a Newton. Ok, ¿cómo se convierte a newtons? No me acuerdo de cuál era la equivalencia. Esperen. Se multiplica por 9,81, ¿no?
Es correcto. Entonces, 80 kilogramos se multiplica por 9.81, que es el valor de la gravedad en el sistema internacional. Y nos da, ¿cuánto? 784.8. Y ahora sí queda convertido en fuerza, que serían newtons. Entonces, 784.8. No pongo las unidades por el espacio. Ahora, vamos a ver. Entre este vector, que es el peso, el vector rojo, y el vector que representa la tensión en la cuerda 1, ¿verdad? ¿Qué ángulo voy a poner? Si yo me voy a la figura, yo veo que el vector azul forma un ángulo de 30 grados con la recta vertical, la recta que está parada con la pared. ¿Ok? Por lo tanto, esos 30 grados se van a mantener. Y esta sería la tensión 1. Para la otra tensión, ¿qué pasa? Como el ángulo ahora está medido, ya no con la pared, sino con el techo, lo que pasaría es que esos 20 grados quedarían acá arriba. Pero yo necesito el ángulo dentro del triángulo. Entonces, si acá mide 20, ¿cuánto debería medir acá adentro? 70, ¿no? 70 grados, porque estos dos deben de sumar 90 al ser perpendiculares. Muy bien. Finalmente, para hallar el tercer ángulo, recuerden que a 180 grados debo restarle la suma de los otros dos ángulos que ya obtuve. Por lo tanto, me van a quedar 80. Y esta sería la tensión 2. Hasta acá. ¿Alguna duda? Sí, ¿puede volver a explicar lo de que arriba son 20 y después son 70 abajo? Sí. En la parte de arriba tengo 20 grados porque el ángulo que me están dando en la figura está medido respecto al techo, respecto a el eje horizontal. Por lo tanto, en mi problema, los 20 grados van con respecto a la horizontal. Y luego esto de acá se obtiene con lo que le hace falta a 20 para llegar a 90, porque horizontal y vertical deben ser, o sea, la suma debe sumar 90, es decir, son perpendiculares. Ah, ok. Gracias. De nada. Bien. Terminé de dibujar mi triángulo, saqué todos los datos del triángulo. Entonces, lo que sigue ahora es la ley de senos. ¿Ok? Entonces, usamos 784.8, esto está en newtons, dividido entre el seno del ángulo opuesto, que sería 80 grados, le corresponde que sea igual a la tensión 2 entre el seno de 30, y eso debe ser igual también a la tensión 1 entre el seno de 70. Tomo el trabajo de manera parcial, es decir, la tensión 2 sería igual a 784.8 por el seno de 30, y eso se divide entre el seno de 80. ¿Cuánto les va a dar esto? Menos 300, 398. a mí me dio 398.45 sin el menos. A mí me dio con menos. ¿Pusiste algún signo de menos acá? No debe llegar, no debe de llevar, de dar negativo.
Ay, qué estúpido. Sí, perdón. Ok, y esto sería en newtons, ¿verdad? Hago el mismo razonamiento para la tensión 1. La tensión 1 sería igual a 784.8, pero por el seno de 70 dividido entre el seno de 80. Entonces, si acá uso 70, me va a dar 748.84. 700.85 newtons por el Ah, sí. redondeo. Bien, hasta acá, ¿alguna duda? ¿No? Bien, continúo. Ya, si tienen tiempo, y de hecho deberían tener tiempo, porque si se fijan, este problema lo hicimos en 10 minutos, puedo hacer la comprobación que nos debería dar el resultado correcto siempre y cuando haya yo planteado bien mi triángulo. Si no, me va a dar que sí está bien, pero como está mal mi triángulo, pues no funciona. Entonces dijimos, voy a usar coseno del ángulo que ustedes quieran. Voy a ponerle al ángulo del peso. Sería igual a 784.8 al cuadrado menos el otro lado, que es la tensión 2, 398.45 al cuadrado, menos el otro, que sería 748.85, también al cuadrado, y todo esto dividido entre menos 2 por la multiplicación de estos dos, 398.45 y por 748.85. Recuerden, por favor, si lo van a meter todo de golpe a la calculadora, hay que usar paréntesis acá y paréntesis acá. ¿Me apoyan, por favor, con el resultado? Me dio 0.17, 1736. Ok, esperamos confirmación, por favor. No se amontonen, con uno que coopere está bien. Ok, con el redondeo queda así. Bueno, entonces, como estoy buscando el valor de W, va a ser el coseno inverso de el answer. La respuesta anterior. Entonces, el ángulo W les queda 79.998. O se hace como quien dice 80 grados, que es el valor que corresponde. Alfredo me dio diferente ¿Dónde te dio diferente? en la división de todo eso. Repítelo, sí da eso y el resultado dio, ¿Sí? sí Bueno, dio 80. mm, Profe, igual a mí me dio diferente, me dio 0.1877.
Chécalo, a mí me da esto y el ángulo da la respuesta que debe de ser. Yo, ¿Perdón? a mí sí me da igual. Sí. Chécalo, por favor, Sira.